Bienvenidos al Colegio Libre de Hidalgo. Hoy nos encontramos en nuestra área de conciencia política ciudadana con un invitado muy especial, el maestro Leodan Ortiz Vargas, quien es especialista en materia de política ambiental y desarrollo territorial y que nos va a compartir varias experiencias y conocimientos en estas áreas muy importantes, sobre todo en estos momentos. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias a nombre de nuestro presidente, el licenciado Sarkis Miquel Gaitani. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, maestro, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál sería el problema fundamental que México está padeciendo en materia ambiental? Bueno, México es una diversidad no solamente biológica de territorios, sino una diversidad de pensamientos y de formas de actuar. Y entonces, en esa diversidad tenemos condiciones en las cuales lo que menos se piensa es conservar algo, porque la necesidad es mucha, y en otros en donde puedo tener el privilegio de tener un oso silvestre que ande rodeando mi casa. Que puede ser un peligro, eso es otro asunto. Pero en esos dos contextos, o en esos dos extremos, vamos a llamarlo así, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucedería? Quizás, en el contexto de la mayor necesidad, ese oso se convierte en chicharrones. Que no está mal. No está mal si pudiéramos hacer un manejo del lugar como para que entonces existieran más osos y yo tuviera oportunidad de tener chicharrones, además de osos. No sería el único, pues. En el otro contexto, pues ese oso, lo más seguro es que vaya a atacar a la gente porque le van a seguir dando de comer. Entonces, son dos realidades, dos conceptualizaciones diferentes, y eso es lo que sucede en nuestro país. Tenemos un bagaje o un rango enorme de condiciones en las cuales la parte ambiental puede jugar un papel importante o no. Estos dos extremos no quiere decir que sean los mejores, simplemente que son esos contextos que existen. ¿De qué va a depender el que en ambos extremos pudiéramos generar una mejor oportunidad de desarrollo de la comunidad? Depende de la educación, depende de ello. Cuando tenemos esa parte de la educación, nos va a permitir primero poder tomar decisiones. ¿Me convendría matar el único oso que existe en ese lugar y después qué hago? ¿Me convendría hacer mi casa en un lugar en donde es tierra de osos? Eso depende de las decisiones que uno vaya a tomar. Pero para poder tomar esas decisiones depende de la educación. ¿Qué esto que implica? Conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes. Todo eso implica en la educación para poder tomar decisiones. Entonces, nuestro problema mayor que yo considero que tenemos en nuestro país es precisamente esa diversidad que tenemos sobre el concepto de la educación y lo que nosotros estamos haciendo al respecto. Si nuestro marco de valores a partir de nuestra educación personal, no me refiero solamente a la formativa académica, nuestra educación, lo que nos enseñan nuestros padres, lo que nos enseña nuestra comunidad, lo que uno va aprendiendo en la vida, si ese marco de valores que rigen nuestro actuar nos permiten entonces tomar decisiones, tendríamos que estar trabajando entonces en que esos valores sean nuestra base nacional para poder actuar, ¿no? Y entonces podríamos decir que las decisiones que yo tome, los proyectos que yo impulse, van a estar en ese marco de valores que para todos es entendible. Okay, bien, maestro. ¿Quiere decir esto que estamos fallando en materia educativa, en sustentabilidad, o no la estamos incorporando en las políticas públicas en materia de sustentabilidad? Yo creo que no se están incorporando en materia de políticas públicas en sustentabilidad. No hay una conexión.
Somos y nos hemos formado de manera temática, desgraciadamente, ¿no? Por sectores, por rubros, pero no tenemos integralidad. No ponemos en la mesa los diferentes escenarios y los diferentes puntos de vista del matemático, del ecólogo, ¿no? Se toman decisiones por una sola formación o una sola sector. Y entonces cuando se vienen los problemas tenemos que estar conjuntando las piezas del rompecabezas para poder solucionar algo. Cuando pudo haber sido al revés, planear algo a partir de todas las piezas del rompecabezas. Y entonces a lo mejor la decisión era más integrada, ¿no? Donde siempre la educación de manera transversal va a jugar un papel muy importante. Entonces, considero que no solamente en México, sino en el mundo, y se debe de, o su problema mayor es ese. En países en donde quizás se estén haciendo mayores esfuerzos, en ese sentido, sea Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, son condiciones diferentes, por eso mencionaba también condiciones. Es un país pequeño, un país que no tiene una parte militar, es un país que cada vez vive más de su turismo, de las cuestiones ambientales, su producción de energía es cada vez más con fuentes naturales o fuentes de energías renovables, es decir, consumen un poco petróleo, claro, su población es pequeña, ¿no? Pero ahí se están dando muchos ejemplos de cómo puede una sociedad transitar hacia eso. En México, tan solo aquí en el estado de Hidalgo, tenemos cerca de 100, 200 universidades. Costa Rica solamente tiene 46 universidades públicas. Esas 46 universidades públicas, más del 60% son internacionales. Llegado el nivel de la educación de un país de 54,000 kilómetros cuadrados, que es 2 veces el estado de Hidalgo, es diferente. La educación forma parte de todo ello. Bueno, usted es un experto, maestro, en ese tema porque ha sido rector de 3 universidades tecnológicas dentro del estado de Hidalgo. Platíquenos qué programas, qué proyectos impulsó usted durante esos periodos, porque sé que los ha impulsado, y si han tenido algún resultado, cuál es el seguimiento que se les ha dado. Bueno, comenzaré por lo último. Cualquier actividad que se desarrolle en nuestro país, poco es lo que damos continuidad, por muchas razones. Hay casos, por ejemplo, Colombia después, hasta hoy sigue teniendo haciendas, no en el mismo concepto que tuvieron antes, pero las mantienen. En México destruimos las haciendas. Entonces, eso es algo que tenemos como tal. No quiere decir que todas las cosas se hayan destruido, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ser rector, claro, se impulsaron muchas actividades. En cada una de las instituciones tuvimos la oportunidad y el privilegio de impulsar acciones. Cuando se hacen a través de la educación, estas son las que van a permear y se van a quedar, porque se va a trascender más allá de una decisión. Se adoptan y entonces la persona es quien la continúa. Y en eso, pues entonces podrán cambiar de nombres, pero la esencia puede seguir siendo la misma, ¿no? Y esa es la parte más importante, creo yo, que hay que seguir haciendo. Sembrar las semillas con las cuales esto va a florecer. Los tiempos son muy cortos, al estar al frente de las instituciones, son muy cortos en el sentido de poder ver culminado todo un proceso. Pero en cada una de ellas hay iniciativas. Ahora, no solamente es el que uno las haya impulsado, sino vienen también los contextos institucionales y políticos estatales en los cuales se van a alimentar también. Hoy en día, por ejemplo, se impulsa un programa nacional de escuelas por la sustentabilidad. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de los 7 Objetivos de la ONU, ahora hay un componente que se va a las instituciones. Y esto es lo interesante, cada vez se suman más cosas
que van a ir contribuyendo. Entonces, lo que uno pudo haber hecho en algún momento, pues, insisto, no es que se haya hecho, sino que hay un contexto en el cual pueden florecer las cosas, ¿no? En ello, entonces, hace 10 años era común impulsar las agendas ambientales. En las universidades se impulsaban las agendas ambientales y se trataba de generar precisamente condiciones en las cuales, a través de un documento, a través incluso de certificaciones de ISO 14000, pues de que pudieras estar generando actividades, ¿no? Hay un consorcio, el COMEXUS, es un consorcio de universidades con agenda ambiental. Bueno, pues se van generando, se van incorporando elementos en cada uno de ellos. Hay oportunidad de crear. A mí me tocó formar parte de la primera comisión, presidir la primera comisión de rectores para crear un modelo de universidades tecnológicas sustentables. Y en esas oportunidades, bueno, se trataba precisamente de ir generando los elementos, lineamientos, primero de la parte conceptual, de qué significaría una universidad tecnológica sustentable. ¿Qué elementos tendría que contener esto para poderse replicar en cualquier universidad? Y no porque uno haya sido nada más el pionero de algo, no, sino porque en cada una de las universidades había cosas que valdría la pena que se pudieran o replicar o bien tomarse como un ejemplo de impulsar algo semejante o hacia ese mismo sentido. Entonces, por eso se crea esa comisión, y tiempo después, pasaron 2 años, casi 3 años, 2 años, tuve la oportunidad de atestiguar el lanzamiento del modelo BIS, Universidades Tecnológicas Bilingües Internacionales y Sustentables. Y después tuve el privilegio de dirigir una universidad BIS y formar nuevamente parte de la comisión de rectores que impulsan ahora no solamente la parte central, sino el modelo BIS. Entonces, hay cosas que nos permitieron ir sumando, incorporando cada una de ellas y que continúan hoy en día en diferentes manifestaciones, en diferentes profundidades en cada una de las universidades. Vuelvo a mencionar, no solamente que continúen porque uno los hizo, sino porque el contexto va exigiendo esto, ¿no? Entonces, en el país como tal, tenemos cada vez más universidades que transitan hacia la sustentabilidad en muchos elementos. ¿Cuáles son básicamente? Si dejamos, o si el concepto lo tomamos en su más amplia concepción, en este caso, que sería más allá de la parte ambiental, entonces van a tener que incorporar aspectos de equidad de género, de respeto a los derechos humanos, de combate a la corrupción, de manifestación mayor de la no violencia, de aseguramiento mayor de la seguridad, valga la redundancia, de mayor participación de las mujeres, de un mayor impulso, sí, a diseñar tecnología más amigable, un mayor impulso a que los negocios vayan con enfoque cada vez más social, un impulso a que el aprovechamiento, lo que se vaya a hacer, tenga mayores conceptos de sustentabilidad. Es decir, sí, se van diseñando y casi, yo diría que en la gran mayoría de las carreras se han incorporado elementos transversales para que esto suceda. Hoy definir un modelo de universidad sustentable es mucho más amplio. Claro, entre más grande sea la universidad, es mucho más complicado poderlo aterrizar. Es mucho más complicado. ¿Por qué? Pues porque es un universo, ¿no? Son gobiernos internos de manera más diferente y problemática que se deben de estar conjuntando. Pero entonces, sí tiene que ser desde el punto de vista de la autoridad, en este caso de la dirección, o del cuerpo que toma decisiones a nivel institucional, que permite entonces generarse y diseñar. Cuando suben a partir de un proyecto, es muy bueno y muy loable, pero difícilmente llegan a constituirse como una institucionalidad, ¿no? Es más difícil nada más, porque cuando se puede trabajar de manera conjunta, y más si se hacen ensambles, pues mejor, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es mucho mejor porque entonces se genera eso, la sociabilización,
o socialización del tema, y por lo tanto hay una mejor adaptación o adopción del concepto por parte de la comunidad universitaria, ya sea docentes, administrativos y por supuesto el estudiantado. Entonces, es una parte que hoy en día creo que cada vez más se trabaja en ello, sin el mote quizás, sin decirlo, pero que incluso para aspectos de evaluación de calidad van sumando cada vez más puntos. Entonces, es algo que se está transitando paulatinamente a que podamos tener no solamente una marca, sino que en realidad sea así la educación universal, ¿no? Es decir, maestro, que deje huella en la sociedad, en los ciudadanos, en la economía, para que México deje este atraso en materia de sustentabilidad. Sí, debe de ser de esa manera. Si la persona, independientemente de la carrera que esté estudiando, tiene claridad, ha sido formada con principios y valores de sustentabilidad, entonces sus decisiones profesionales pueden ser tomadas en ese sentido. Entonces sí, independientemente de la carrera, es mejor que únicamente formar a gente una materia que diga sustentabilidad. Eso como que de repente no funciona. Claro, ¿y por qué no hacemos las cosas más rápido? ¿Qué creen que esté pasando para dejar atrás este problema que ya nos está agobiando y que hoy se vuelve más complicado ante el problema de la pandemia y que nos pone retos mucho más fuertes? Bueno, y esa es otra pregunta. Sí, ¿Qué reto nos trae? La velocidad tiene que ver con los contextos. Hay estados de la República en donde este es un tema social muy importante, porque a lo mejor carecen de cosas, ¿no? Pongo un ejemplo. En Coahuila, en el norte de México, la carencia mayor es el agua. La gente ha sido educada para que el agua sea cuidada, no porque llevaron la materia del agua, no, fueron educados en un contexto como tal. Por lo tanto, se pone mucho mayor énfasis en eso. Yo no sé si esa misma persona, si fuera a Tabasco, en donde abunda el agua, se comporta igual, o viceversa, ¿no? Entonces, tiene que ver con los contextos. Y entonces esos contextos generan precisamente las políticas, las generaciones de cómo debe ser la gobernabilidad en esos lugares, a dónde se le da énfasis. Y es un esquema en el cual acelera los movimientos sociales o acelera las políticas públicas que se implementen o los programas de gobierno que se implementen, porque sí hay una necesidad de estar en ese contexto. Hay una valoración para ello. Por eso es que es diferenciado en todo el país, ¿no? Habrá lugares en los cuales esto no sea un tema primordial. Hay otras necesidades. De ahí entonces que necesitamos impulsar, ¿sí?, en cada región y en sus ritmos importantes estos temas. Pero a veces esa oportunidad de acelerarlos tiene que ver con las visiones. Entre más integral sea la visión, es más posible que se puedan incorporar estos elementos. Un estado en donde quizás la mayor necesidad sea combatir la pobreza, tiene contextos diferentes de un lugar en donde no es esta la prioridad. Pero tenemos que hacer trabajos de educación más enfocados hacia esto. Y esa es una parte que no necesariamente sucede en todo nuestro país. No se generan tanto contenidos locales. Se trabaja en la generalidad, lo que establecen los programas académicos que no son diseñados localmente, salvo algunas excepciones, o algunos procesos que se tienen. Si el contenido académico fue generado o fue generalizado, entonces esas problemáticas locales no se abordan, ¿no? Tenemos que generar programas enfocados, contenidos regionales que nos permitan entonces trabajar más en ello. En México es difícil, hablando de educación formal, el que los docentes, por ejemplo, de las primarias, de la parte de educación básica, puedan incorporar otros contenidos que no les marcan los programas oficiales. Es difícil, por muchas razones.
No estén prohibidos quizás, o a lo mejor sí, pero por muchas razones no abarcan. Entonces, no aprovechamos la diversidad de cosas que pueden ser generadas localmente. En otras latitudes, los docentes tienen que incorporar contenidos locales y diseñar inclusive estrategias de aprendizaje para eso. No quiere decir que ellos resuelvan el problema, no, sino para que la persona, el alumno, el niño, el joven, se vaya formando con lo que es la realidad, con elementos de la realidad local que le permitan entonces cómo aprovecho mi formación, cómo aprovecho la ciencia y la tecnología para resolver problemática local. Esa es una parte importante que no necesariamente lo hacemos masivamente. Entonces, ahí hay tres elementos. Uno, las condiciones específicas de cada región son diferentes. Dos, los contextos en los cuales puede haber presión o puede haber realidades que permiten impulsarlas, ¿sí? Que eso acelera las cosas. Y tres, la oportunidad que se tenga de generar contenidos locales con mayor énfasis para ello. Bien, esas son observaciones que creo que no se están considerando en las políticas públicas desde el punto de vista de la educación en materia de sustentabilidad. ¿Qué le parece? Bueno, yo no soy muy partícipe de que exista, por ejemplo, materia específica de... Para mí, debe ser transversal. Nuestra experiencia nos ha dicho, la de todos, que aun cuando tú lleves matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, No es útil. no necesariamente sabes matemáticas, ¿no? Pero si la lectura es transversal, entonces sí sabrás leer, porque en todos lados lo ocupas. La educación ambiental debe ser así, transversal, para que todo sea ocupado y entonces otra vez podamos impulsar contextos. Si el problema de carencia de agua en una comunidad lo puedo ver en física, puedo comprender mejor la problemática de la conducción del agua. No es un ejemplo, sino que es cómo aplico contextos transversales a algo que puede hacer eso. Y eso es precisamente en donde podemos generar un mecanismo diferente de formación, de educación en este caso. Y con eso apoyar las políticas públicas, insistiendo en este tema. Yo creo que sí, el apoyo a la política pública, entonces es cuando si alguien está diseñado y está establecido de esa manera, entonces puede acelerarse, ¿no? Pero a veces esas políticas públicas no son tan claras. No son tan claras y nos generan confusión. Nos generan confusión. A lo mejor va a ser una pregunta al respecto, pero hoy tenemos un tema que es de debate, ¿no? Que es contradictorio. Cuando se impulsó la reforma energética, yo digo que México no estaba del todo preparado para ello. No quiere decir que debió de haberse retrasado más, no, al contrario, debió de haberse hecho 20 años antes. Y a lo mejor no de la manera como se realizó, pero 20 años antes debimos de irnos preparando para tener generaciones de profesionistas en las diferentes áreas que íbamos a requerir y dar tiempo también a que existieran empresas mexicanas que pudieran estar a la par o de manera competitiva en esos temas. Cuando se abre el mercado energético, no teníamos empresas mexicanas para ello, no teníamos a todos los especialistas para ello. ¿Qué sucede? Pues se vienen empresas de las latitudes en donde sí existía, no era prohibitivo la generación privada de energía, pues por supuesto que tenían mucho más experiencia y pudieron haber puesto sus reglas, ¿no? Entonces, considero que esas partes en donde la sociedad no está suficientemente informada, en donde va a haber cambio de paradigma, porque es un cambio de paradigma, y no nos preparamos, nos va a ir mal, cada vez más nos va a ir mal, y no tenemos mucho tiempo para eso. Así es, en realidad, efectivamente iba a ser una pregunta, pero creo que lo abordó. En el análisis de la política
pública del Estado en materia de generación de energía, que está causando demasiada polémica, en donde no referimos a volver hacia Dos Bocas, hacia el problema, hacia lo que es el proyecto del Tren Maya, en donde está afectando, por un lado, la generación de nuevamente quemar petróleo, carbón para generar energía, y por el otro lado, que puede afectar zonas de bosques, zonas donde tenemos reservas naturales en materia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué nos falta saber o qué le falta comunicar al gobierno en cuanto a estas políticas, si son correctas o incorrectas, o qué tenemos que hacer los ciudadanos, o qué tendríamos que saber los ciudadanos? Cuando yo tuve la oportunidad de ser funcionario federal y en mi oficina se abordaban las autorizaciones de cambio de uso de suelo, la ley te establece que lo primero que tienes que presentar es saber cuál es tu proyecto, porque lo que tú vas a evaluar es el proyecto en sí. Pongo un ejemplo. Si me dicen, voy a hacer un desarrollo agropecuario y para ello necesito desmontar cierta superficie, la actividad agropecuaria pudiera no ser un uso prohibido, pero el proyecto, la manera en cómo lo vas a llevar a cabo, sí te puede delimitar o se te puede negar el permiso. Entonces, si yo sí sé, si yo tengo los elementos, si yo puedo plasmar en un documento, este es mi proyecto, yo quiero hacer esto, entonces sí, opinémosle sobre ello. Y vamos a ver hasta dónde se delimita, hasta dónde es posible o de plano se puede decir, voy a perder mucho más de lo que voy a ganar, por lo tanto, pues no es factible. Lo que yo considero que en este momento, en el caso del Tren Maya, nadie conoce un proyecto. No tenemos un proyecto realmente. Se trabaja sobre una idea y se va desarrollando una idea para encontrarle el mejor caminito de donde puede ser posible. Pero antes entonces generaste una polémica mayúscula, ¿no? Yo no sé si realmente se vaya a hacer. Yo no sé, en este momento no sé si vamos a tener algún beneficio real de todo ello. ¿A qué costos son los que vamos a tener esos beneficios reales? No tenemos manera de medirlos todavía. Salvo que si me dicen, este es el trazo donde va a ir el tren, bueno, pues entonces sí podríamos empezar a hacer evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones de impacto social, evaluaciones de todo lo que tú consideres, siempre y cuando tengamos eso. Entonces se ha estado dando como a cuentagotas información, y eso es lo que genera precisamente mayor desconocimiento y descontrol de la sociedad y de los especialistas y de la gente que está involucrada. Si los pueblos indígenas no están tomando partido, no están tomando, más que partido, no están tomando decisión ellos sobre si les conviene o no les conviene, si aceptan o no aceptan, sobre qué información pueden estar haciendo. Sobre una idea, eso se me hace muy complicado y hasta cierto punto de vista medio irresponsable, ¿no? Porque entonces no hay sustento de qué es lo que, como puedes decir, es que yo no dije que por ahí, es que yo no dije esto. Bueno, entonces, ¿qué sí? No es que estemos en contra, simplemente es que clarifiquemos las cosas que nos permita poner en análisis para hacer mejor bien las cosas, ¿no? En cuanto a la parte de la política energética, bueno, la ley establece algo. Y lo que hemos visto en los últimos días es una revisión a la ejecución de las cosas. ¿Qué motivó a hacer esa revisión? Ahí empezamos a tener polémica, ¿no? Alguien puede decir, tratas de beneficiar un mayor consumo y quema de combustible que nadie más quiere utilizar, como lo es el combustóleo en este caso. Le sale más barato a Pemex, a CFE, porque lo tiene Pemex y porque pueden comprarlo de manera, y además lo tienen en abundancia, pero ¿a qué costo va a suceder esto? Costo para nosotros.
Hay elementos, hay investigaciones que determinan que en las zonas, por ejemplo en China, donde la concentración de la contaminación es de tales niveles, que empieza a afectar las capacidades cognitivas de las personas. Bueno, entonces, ¿dónde estamos en ese sentido, no? Eso va en contra de todo lo que viene haciendo, tratamos de hacer en el mundo, de disminuir el consumo de combustibles fósiles. Y entonces se convierte en el otro problema. Parecería ser que es contra las energías renovables, que fue parte de la apertura al mercado en el tema energético. Y entonces encontramos, o se empiezan a publicar información que dice que no son tan benévolas, no por reproducción de energía, sino porque socialmente hablando, como que hay problemas ahí. Entonces se convierte esto en un proceso que cuando no hay claridad de qué exactamente queremos hacer, hacia dónde va a ir el país, eso es lo que nos complica. Nos estábamos acostumbrando, y de bueno para el país, una buena vía, a que entráramos en la discusión, y que hubiera grupos de expertos, y que hubiera grupos de consultas y demás. Pero hoy en día eso ha sido muy difícil. O por lo menos ya no son tan públicas, o por lo menos ya son más polémicas, ¿no? Si existen realmente o no. Eso entonces, nuevamente, yo creo que mientras exista la claridad de la información y con los documentos que sustenten las cosas, pues entonces sí podemos opinar. De otra manera, es mucha especulación lo que se hace alrededor de ello, ¿no? Es mucha especulación. Hay pros y hay contras, o hay cosas que son defendibles, hay cosas que deben ser debatibles y otras que deben de no hacerse, pero para poder tener esas tres cosas, pues debo de conocer dos alternativas, dos caminos. Una fuente que es lo que nos dice la ley, dos, lo que se pretendería hacer como desarrollo, no como una política pública, sino como un programa gubernamental, para entonces contrastar esto. Y aquí en el segundo, el programa gubernamental es a donde no tenemos toda esa claridad. La ley está, el Plan Nacional de Desarrollo no dice gran cosa. El programa energético o sectorizado energético no existe. Entonces no sabemos hacia dónde está. Eso es lo que nos lleva a conformar grupos de debate, a conformar grupos de opinión, pero que tenemos muchos encuentros y desencuentros no sanos para la sociedad porque nos polarizan. Bueno, no solamente nos polariza, sino también existen cambios en materia de la inversión extranjera, por supuesto, y de la proyección que se está teniendo como país. Son varias vertientes, lo entendemos así. Lo que sí, como un punto de reflexión, tenemos que señalar que la falta de claridad es una irresponsabilidad de cualquier gobierno que no actúa frente a las necesidades de clarificar cualquier cosa que se haga dentro del país. ¿Qué opinión le merece? Claro, yo creo que la autoridad es quien debe ser el más interesado de poder comunicar de manera clara cuáles son sus pautas de gobierno, sus actuales. Es quien debe de poner ejemplo para el país de cómo se deben de hacer las cosas. Eso es lo que así es. Por último, maestro, le queremos agradecer, ya le quitamos muchísimo tiempo, le agradecemos que comparta con nuestro auditorio de Conciencia Política Ciudadana toda su expertise, todo su conocimiento en materia ambiental. Nos gustaría que le mandara un mensaje a nuestro auditorio de Conciencia Política Ciudadana. ¿Qué mensaje quiere mandar? Bueno, antes de mandar el mensaje, yo agradezco la invitación y la oportunidad de poder platicar con ustedes, felicitarlos por estas iniciativas, a nuestro amigo, el director general del colegio, porque precisamente se requiere escuchar no solamente mi voz, sino las voces que puedan existir, que nos permitan orientar actividades a la ciudadanía, informar de alguna manera. Y este grupo tan importante que ustedes tienen como auditorio, pues lo que yo les diría es que podamos cuidar precisamente las formas. La comunicación es un acto responsable en dos sentidos. Quien emite el mensaje, asegurarse que ese mensaje pueda ser recibido en la manera y contexto que él quería decirlo. Y dos,
Quien recibe el mensaje es asegurarse que lo recibió en la manera que el emisor lo quiso emitir. Si nosotros tenemos esa claridad entre ese comunicador y ese receptor, entonces tendremos pleno entendimiento de qué quiso decir o qué es lo que me estás diciendo. Si alguno de ellos no fue responsable de lo otro, entonces tenemos una discrepancia. Las expectativas cambian cuando esto no existe. Y eso genera mucha polémica. Las sociedades, entre mayor desarrollo tienen, requieren de un sistema de comunicación más efectivo, una comunicación pertinente, precisamente para poder vivir en mayor armonía y sobre todo gobernanza y paz. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a por ustedes. estar.